Ahora que hemos presentado los dos principios matemáticos, es decir, los dos principios en los que interviene una síntesis por medio de las cabeceras matemáticas, de las categorías matemáticas, cantidad y cualidad, ahora tocaría pasar a los principios dinámicos, los que intervienen las categorías dinámicas, relación y modalidad. Sin embargo, puesto que cualitativamente hay un salto al pasar de los principios matemáticos a los principios dinámicos, he creído conveniente introducir algunos vídeos de transición antes de ir directamente al principio de las analogías de la experiencia, para que se entienda lo que hemos hecho, dónde estamos y lo que nos falta. Pues bien, los principios objetivos que estamos presentando, como digo, se dividen en principios matemáticos y principios dinámicos en función de si es una categoría matemática o una categoría dinámica la que está interviniendo para realizar la síntesis. Los principios matemáticos vamos a decir que son constitutivos de la percepción, puesto que son los principios presupuestos para poder alcanzar una intuición empírica determinada. Los principios matemáticos que hemos presentado servirían para tener una referencia determinada al morfeo y la sensación de una intuición empírica. Por lo tanto, decimos que son constitutivos, son condición necesaria para poder formar una percepción. Pues bien, los principios dinámicos, a diferencia de los matemáticos, no van a ser constitutivos de la percepción. Uno puede plantear percepciones sin presuponer los principios dinámicos. Esto les va a dar un carácter un poquito menos evidente, pero no van a dejar de ser completamente apodícticos y a priori. Por eso, simplemente la evidencia no hay que buscarla en la mera percepción, pues no se va a encontrar, ya que son regulativos de la percepción y constitutivos de la experiencia. Es en la experiencia donde estos principios van a tener la validez y no en la mera percepción. En la mera percepción no vamos a encontrar estos principios de manera necesaria. No es contradictorio que esté en la percepción, por supuesto, si lo fuese tendríamos un problema, pero van a regular las percepciones, van a proporcionar una regla para esas percepciones, pero las percepciones no van a contener esa regla. Hay que, ponerla sobre las propias percepciones, y estos principios dinámicos son los que hemos denominado el principio de las analogías de la experiencia, con cada una de las analogías de la experiencia, y los principios del entendimiento empírico en general. Pues bien, ¿qué es exactamente esto que, necesito presuponer para la experiencia y no he presupuesto antes para la percepción? ¿Cuál es el factor determinante? Pues bien, el título de este vídeo, Objetividad y Percepción, ya puede darle a uno una idea de por dónde van a ir los tiros. Lo que diferencia la experiencia de la percepción es precisamente el carácter objetivo de la experiencia. La experiencia refiere a objetos, mientras que la percepción es una mera representación, que hasta cierto punto es subjetiva. Sí, la experiencia necesita presuponer las percepciones, pero no toda percepción o no toda cosa a la que refiere una percepción o a la que uno se imagine que refiere una percepción, vamos a decir que es una experiencia. Y aquí he puesto un pequeño ejemplo que ya iremos elaborando en este capítulo un poco cómo debemos entender esto de representaciones, cosas, objetos, etc. Imaginemos que salimos a la calle y vemos un coche, vemos que un coche se desplaza. Pues si saliésemos a la calle y estuviésemos en nuestra ciudad o en la ciudad en la que trabajamos, y viésemos un coche, diríamos, hay un objeto que es el coche que se está desplazando, y el coche existe en tanto en cuanto lo estoy percibiendo y se está desplazando y yo veo que forma parte de los objetos de la experiencia que estoy teniendo, ¿no? En este caso es un objeto bastante cotidiano, por lo tanto no debería sorprender a nadie. Sin embargo, podemos plantearnos otro escenario, por ejemplo, el caso de uno ver un coche en una pantalla de televisión, en una película, en un documental, en el telediario, en una serie, y en ese caso no diríamos que existe un coche. Sí, estamos teniendo la percepción de un coche. Podemos ver cómo el coche se desplaza, podemos incluso escuchar cómo el coche se desplaza, pero no diríamos que ese coche existe. Sin embargo, la percepción está ahí. Sí que parece que estamos recibiendo información de lo que parece ser un coche, pero diríamos que es la mera representación de un coche, la mera percepción de un coche, pero no diríamos que el coche existe y que es un objeto de la experiencia. En todo caso, diríamos que el televisor donde el coche se está proyectando
es el objeto de la experiencia y sí que existe, pero el coche no diríamos que existe. El coche es, en este caso, una cosa que uno se está imaginando dada esa percepción del coche. Yo tengo la percepción de un coche, me llega cierta información por medio de la sensibilidad que yo puedo determinar, esa intuición empírica, y mediante esa intuición empírica yo me puedo imaginar un coche. Por eso las películas las disfrutamos, porque nos imaginamos esos escenarios. Por eso disfrutamos leyendo libros o jugando videojuegos, porque podemos imaginarnos esas situaciones sin que estén ocurriendo actualmente en la experiencia. Así que conviene que hagamos una pequeña distinción en esas apariencias que presentamos en la estética trascendental, puesto que cuando hemos estado hablando de los principios matemáticos, no era necesario que hagamos una discusión demasiado detallada sobre las apariencias. Todo lo que hemos estado discutiendo en los principios matemáticos era la mera intuición, era la mera referencia determinada a la intuición. Sí, necesitamos esa intuición para referirnos a cualquier cosa. Por lo tanto, pues es importante plantear esos principios matemáticos, pero no son condición suficiente para que podamos tener una referencia determinada a esas apariencias, puesto que las apariencias, tal y como las definimos en la estética trascendental, son esas cosas indeterminadas a las que refiere una intuición empírica. Las apariencias era el género más alto que podíamos encontrar de cualquier referencia a una cosa de una intuición empírica, pero no nos habíamos puesto a discutir si las apariencias existen o no existen, qué significa que existan, qué significa la experiencia de una apariencia, qué son esos objetos de la experiencia que he estado mencionando todo el rato, pero que todavía no les he puesto algo de forma. Al final yo mencioné o introduje lo que eran los objetos en la deducción trascendental porque era ahí donde ya teníamos que empezar a ver ese salto de la mera intuición a lo que íbamos a plantear como la objetividad, la experiencia posible, ¿no? Que era el principio supremo de la objetividad. Y esto es precisamente lo que ahora vamos a empezar a desarrollar en más detalle. Todo esto que hemos planteado no era más que la preliminar para poder llegar a este punto y seguir desarrollando. Evidentemente eso no le quita valor a los principios matemáticos, tienen mucho valor en concreto para, por ejemplo, todas las matemáticas, los principios matemáticos tienen que estar ahí. Pero ahora veremos que si no damos el paso que estamos a punto de dar, todo eso que hemos hecho se iría al garete, no tendría ningún valor. Entonces, las apariencias, que son ese género de cosas indeterminadas a las que refiere una intuición empírica, las vamos a dividir en dos tipos. No significa que sean dos tipos de apariencias que existen, sino que son dos tipos de apariencias que vamos a distinguir en el modelo de filosofía trascendental. Por un lado, están los objetos de la experiencia, que estos sí vamos a decir que son los objetos que existen, los que, digamos, cargan esa noción de objetividad. Los objetos de la experiencia son las apariencias en cuya concepción se sintetizan las percepciones en la experiencia o en una experiencia. Son, digamos, esas percepciones o digamos esos objetos a los que las percepciones de una experiencia diríamos que refieren, como por ejemplo en el caso de antes el coche. Cuando esa percepción forma parte de una experiencia es que decimos, bien, este coche existe. Y en el caso del coche que veíamos en una televisión, bueno, sí, estoy teniendo la percepción de un coche, pero no diríamos que ese coche existe como un objeto de la experiencia. En este caso, lo que vamos a denominar aquí es que ese objeto, más bien esa apariencia que uno pues parece que puede imaginarse, pero que realmente uno no diría que existe, eso es lo que denominaremos un ente de la imaginación, o en latín ens imaginarium, una apariencia inexistente erróneamente determinada en una ilusión empírica. Recordemos que las categorías tenían un carácter mediato respecto a la referencia a cosas, a objetos, y por lo tanto puede dar lugar a esos errores que habíamos distinguido entre ilusión empírica e ilusión trascendental. Las ilusiones trascendentales, como ya veremos, darán lugar a la noción de noúmeno, ¿no? Como cosa inexistente o cosa, mejor dicho, erróneamente determinada de una ilusión trascendental. Eso es lo que denominaremos noúmeno negativo, y los entes de la imaginación van a ser precisamente esas apariencias que, bueno, pues no son trascendentalmente imposibles. Uno sí que podría imaginarse una experiencia donde estos entes estuviesen ahí, por ejemplo, un dragón
Un dragón no es trascendentalmente imposible. Puede ser físicamente imposible o biológicamente imposible, pero no es trascendentalmente imposible imaginarse un dragón. Yo puedo formar la imagen de un dragón en mi imaginación, o puedo tener una película y, digamos, poner un dragón ahí y yo lo puedo percibir, tanto visualmente como acústicamente puedo percibir a ese dragón, puesto que, digamos, cumple las condiciones formales de estar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, un dragón en ese aspecto sería un ente de la imaginación, no diríamos que está ahí, que está, digamos, existiendo, que está presente en la experiencia, sino que yo me lo estoy imaginando. Pues en algunos casos estas ilusiones empíricas pueden, o sea, no necesariamente por ser errónea es mala. Cuando uno lee, cuando uno está jugando a videojuegos, cuando uno está viendo una película, cuando uno está viendo una serie, todas esas cosas que se está imaginando son meros entes de la imaginación. De hecho, la imaginación, en los sueños, se dice que también es muy útil para, digamos, plantear situaciones en las cuales uno no ha estado nunca y que le pueden servir, ¿no? Para prevenir. Por lo tanto, pues no hay que verlo como algo malo, simplemente es una distinción que estamos haciendo porque realmente es importante hacerla, ¿no? Lo que es un objeto que existe y lo que es una apariencia que yo me imagino, o que, digamos, de una percepción, dada una percepción, yo me puedo imaginar esa apariencia, pero que no diríamos que existe. Y aquí, en cuanto uno plantea la distinción entre objeto de la experiencia y ente de la imaginación, enseguida surge de manera natural el famoso pseudoproblema, o bueno, problema, pero realmente es un pseudoproblema, sujeto-objeto, ¿no? ¿Cómo sabemos si los objetos que percibimos existen? Porque claro, cuando uno es consciente de que hay cosas que a veces uno se equivoca, que a veces uno tiene una ilusión empírica y dice que existen y luego realmente no existen, como puede ser ver un oasis en medio del desierto, o durante los propios sueños, que nos creemos que esas cosas que nos estamos imaginando en el sueño existen y que son objetos y luego resulta que no es así, ¿no? Precisamente porque se puede producir este error, es por lo que surge la pregunta de, bueno, ¿y cómo sabemos que todos los objetos que decimos que existen, ¿no? El propio coche que estaba describiendo antes, el televisor donde se está viendo una película, el artilugio, el artefacto que están empleando ustedes para observarme, para, digamos, ver estos vídeos, ¿cómo saben que existen? ¿Cómo saben que yo existo, no? Todas estas preguntas que uno podía plantearse, porque claro, podía ser todo parte de entes de la imaginación y ya está, ¿no? Y es donde, digamos, surge la famosa tesis del idealismo empírico. El idealismo empírico es esa tesis que defiende que toda apariencia es mero ente de la imaginación. Simplemente niega la posibilidad de la experiencia, niega que existan objetos de la experiencia. Lo que existen son entes de la imaginación. Todo lo que percibimos, todo a lo que, digamos, parece que refiere un ente, una percepción, es un mero ente de la imaginación, no es ningún objeto que exista actualmente, realmente, ¿no? De hecho, bajo el idealismo empírico, incluso el espacio y el tiempo dejan de ser objetivos, puesto que el espacio y el tiempo, como objetos del Morphe, eran objetivos en tanto en cuanto todo objeto de la experiencia iba a presuponer al espacio y al tiempo. Pero claro, si estamos diciendo que no hay ningún objeto de la experiencia, que todos son entes de la imaginación, entonces no se puede decir que el espacio y el tiempo sean objetos o que sean objetivos, puesto que no hay ningún carácter de objetividad que digamos, el espacio y el tiempo posean. Este idealismo empírico también lo podríamos denominar agnosticismo empírico, de manera análoga a como nosotros decíamos que bueno, el idealismo trascendental hasta cierto punto es un agnosticismo trascendental, es negar o, digamos, admitir la incognoscibilidad de las cosas en sí. Y en el caso del idealismo empírico también el término fenomenalismo subjetivo, representacionismo empírico, son, bueno, otras maneras de referirse a lo mismo, pero ya saben a lo que nos referimos, ¿no? Simplemente decir que esos objetos que estamos diciendo a los que la experiencia refiere, pues no existen, son todo entes de la imaginación. De hecho, muchos racionalistas, muchos, digamos, sistemas filosóficos platónicos o neoplatónicos parecen sugerir una especie de idealismo empírico. Estos sistemas suelen tener un carácter realista trascendental, suelen ser realistas trascendentales, suelen plantear las cogniciones de las cosas en sí
y en algunos casos pensando que las matemáticas son esas cogniciones de las cosas en sí, o la teología, o la metafísica, o lo que fuese, pues lo que plantean es que ese conocimiento es mucho más verdadero que el conocimiento de la experiencia, pues que no es como a ellos les gusta, no tiene igual ese carácter absoluto que algunos le dan a ese conocimiento racional, y por lo tanto pues consideran que los objetos de la experiencia son meras ilusiones, o sea que todo es ilusión empírica, todo lo que digamos parece ser objeto de cognición en la experiencia no es más que ilusión empírica, no es más que ente de la imaginación. Y es un poco aquí donde empieza a separarse lo que viene a ser por dónde irían los principios matemáticos, que no tendrían, serían agnósticos en ese aspecto respecto a si el idealismo empírico es verdad o falsedad, ¿no? Al final, los principios matemáticos lo que han hecho hasta ahora es constituir la percepción. Nos estaban explicando cómo tenemos que referirnos de manera determinada a una percepción, pero no nos estaban diciendo nada de la existencia o no de apariencias. Sí, es cierto que los principios matemáticos, si negamos la posibilidad de objetos de la experiencia, o negamos de facto los objetos de la experiencia, pues pierden el carácter objetivo, dejan de ser principios objetivos porque no hay ningún objeto al que referirse. Son todo meras representaciones, son todo meras percepciones, y en todo caso, si hay cosas, si hay apariencias, son entes de la imaginación, son cosas que nos imaginamos, pero que no existen realmente. Así que bueno, como se puede ver, ya se está preparando el tablero para que empecemos a plantear estos principios dinámicos como algo más, no tanto que los principios dinámicos vayan a refutar el idealismo empírico. Al final, si alguien presupone que no hay ningún objeto de la experiencia, que todo objeto de la experiencia es imposible, que es mera ilusión, que es mera imaginación, si alguien presupone eso, no se le puede refutar. A un idealista, digamos, dogmático, o un idealista escéptico completamente, que niegue que los objetos de la experiencia existan, y que, bueno, al final hay un escéptico radical es idealista empírico, puesto que un escéptico radical niega todo, pues niega, por supuesto, la cognición de objetos de la experiencia. Un empirista radical hasta cierto punto también es idealista empírico, ¿no? Puesto que un empirista radical niega que podamos tener alguna verdad más allá de la mera multiplicidad de la intuición que nos proporciona la sensibilidad, y por tanto el empirista radical nunca habla de cosas, no tiene que hablar de ninguna cosa, todo es representacionismo. Lo que pasa es que no es representacionismo en el mismo sentido que el idealista empírico lo podría plantear, puesto que las representaciones que el idealista empírico plantearía al menos serían percepciones. Las representaciones que plantea el escéptico radical son mera multiplicidad de la intuición, ¿no? Y bueno, pero sí que es cierto que un idealista empírico podría plantear cogniciones que ni el empirista radical ni el escéptico radical plantearían. Un idealista empírico, como estaba describiendo antes, podría ser racionalista, podría ser platónico, podría ser neoplatónico, y por tanto no sería escéptico radical. Un platónico, un neoplatónico no es escéptico radical, puesto que asume que conoce cosas, ¿no? Aunque esas cosas pues sean incognoscibles desde el punto de vista de la filosofía trascendental, pero bueno, presupone esas cogniciones de cosas. Así que bueno, empecemos ya a preparar, o digamos a plantear algunas definiciones más. Ya hemos hecho la de objeto de la experiencia y ente de la imaginación, y ahora pues vamos a distinguir entre los juicios que vamos a poder, digamos, formar una vez tenemos esas percepciones. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Hasta ahora solamente hemos constituido esas percepciones. Así que definimos juicio empírico como un juicio sintético cuya verdad depende de la sensación en una percepción. Un juicio empírico es aquel juicio que para, digamos, determinar si es históricamente verdadero o falso, tenemos que ir a una sensación en una percepción y ahí comprobar si se cumple o no, ¿no? Y estos juicios empíricos se van a dividir en dos tipos. Por un lado, juicios de la percepción, y por otro lado, juicios de la experiencia. Uno ya se puede imaginar que los juicios de la percepción van a tener un carácter más subjetivo que los juicios de la experiencia, y precisamente la diferencia va a tener que ver con todo lo que hemos estado planteando hasta ahora. Los juicios de la percepción va a ser algo así como: yo percibo un coche en movimiento. Sería el mismo juicio de la percepción, el del coche que existe y el del coche que está en la televisión. Es simplemente yo estoy percibiendo un coche en movimiento. No se está diciendo que existe un coche, en ningún momento se plantea un carácter objetivo de esa
de esa cosa a la que se refiere la percepción. Simplemente se deja constancia de que está habiendo una percepción concreta. Y por otro lado, un juicio de la experiencia sería precisamente aquel en el cual se dice que el coche se mueve. Realmente se plantea la existencia de un objeto, que es un coche que se está determinando y que se está diciendo que se está desplazando, ¿no? Que se mueve. Así que un pequeño matiz en qué aspecto decimos que estos juicios de la percepción son subjetivos, porque hemos dicho ya antes carácter objetivo, carácter subjetivo, el problema sujeto-objeto, ¿no? El pseudo-problema sujeto-objeto que estábamos diciendo antes. Pues bien, recordemos que todo lo que estamos diciendo en la crítica de la razón pura, todo lo que decimos en este canal, en general, todo eso es trascendentalmente subjetivo. No hay nada que digamos en este canal que digamos que es trascendentalmente objetivo, ni trascendentalmente gnosticista, ni trascendentalmente realista. Todo lo que decimos aquí es trascendentalmente subjetivo, trascendentalmente agnóstico, etcétera, etcétera. Todo pertenece al rango de acción del sujeto trascendental. Incluso los objetos de la experiencia pertenecen al sujeto trascendental. El sujeto empírico pertenece al sujeto trascendental. Las cosas en sí no, porque las hemos definido precisamente como aquello que no pertenece al sujeto trascendental. Pero tampoco podríamos decir que al final ese juicio es precisamente por definición de cosa en sí. Pero bueno, en general cualquier tratamiento de la cosa en sí tiene problemas, así que no voy a entrar. Pero lo que entendemos cuando estoy hablando de algo que tiene un carácter subjetivo, que tiene un carácter objetivo y demás, lo que se tiene que entender ahí es subjetivo empíricamente. Tiene que ver no tanto con el sujeto trascendental, sino con el sujeto empírico, puesto que estamos hablando de ilusiones empíricas, objetos de la experiencia, percepción, sensación, todo eso tiene que ver con nuestra sensibilidad, tiene que ver con los principios que hemos planteado hasta ahora y los que vamos a plantear después. Todo eso está dentro del sujeto trascendental. Entonces, lo que estamos planteando aquí es un carácter de subjetividad respecto al sujeto empírico, digamos, el observador, que se diría, ¿no? Pues que estoy observando un coche que se mueve, que estoy, digamos, escuchando un sonido que parece ser el sonido de un coche. Pues todo eso, digamos, que serían esos juicios de la percepción que tienen un carácter subjetivo, puesto que están refiriéndose de alguna manera a ese sujeto empírico. Se están refiriendo a ese sujeto empírico, en este caso, como el receptor de esas percepciones, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, como siempre, nuestro dibujito del idealismo trascendental están las cosas en sí ahí fuera del sujeto trascendental, y el sujeto trascendental, digamos, que engloba tanto las apariencias externas como al sujeto empírico, y los objetos, en este caso, pues digamos que solapan el sujeto empírico y las apariencias externas, porque vamos a ver más adelante que el sujeto empírico también vamos a poder tratarlo como un objeto. Ya veremos exactamente cómo se trata el sujeto empírico como un objeto, cuál es el carácter de objetividad que tiene que presuponer el sujeto empírico, pero en eso sí que diríamos que podría ser el objeto interno. Y en el caso de las apariencias externas, evidentemente van a tener, más adelante vamos a desarrollar cuál es el carácter objetivo de esas apariencias externas para dar esos objetos externos que al final son tan importantes para, como veremos, para esa determinación temporal que va a permitir la experiencia. Así que bueno, recordemos siempre que nosotros no somos idealistas empíricos, que el idealismo empírico es una tesis, es un escenario escéptico, no es escepticismo radical, es un escepticismo muy específico, pero es un escenario escéptico que nosotros no compartimos. Nuestro escepticismo, en todo caso, sería escepticismo trascendental, no escepticismo empírico. Nosotros presuponemos verdad en la experiencia, presuponemos verdad en las cogniciones empíricas, presuponemos verdad en la ciencia empírica y todo eso. Nosotros somos idealistas trascendentales. Así que lo que me gustaría que digamos, se quedase como conclusión de este vídeo un poco más elucidatorio es que la pregunta, que aquí es importante, y siempre recuerden que no estamos hablando de cosas en sí mismas, que no tienen que plantearlo como un problema del cual tengan que dar una premisa absoluta, no es una cuestión de hablar de las cosas independientemente de nuestra capacidad de cognición. Tienen que jugar con unas reglas de juego, valga la redundancia, que estén dentro de los límites de su sujeto trascendental. Entonces, dentro de esos límites, ¿qué diríamos que diferencia la mera percepción de la experiencia? ¿Cuál es
la diferencia entre ese coche que existe y esa percepción de un coche? ¿Qué contiene la noción de objetividad para diferenciar un objeto de un ente de la imaginación? ¿Por qué decimos que ese sueño que se ha tenido pues no es un objeto que exista y que los coches, los libros, los ordenadores de nuestra experiencia sí que existen? ¿A qué nos referimos con que el objeto X existe? ¿Qué es lo que significa que un objeto exista respecto a esos entes de la imaginación? ¿Dónde se encuentra el carácter objetivo o subjetivo, perdón, de estas cosas que estamos planteando como esas posibles referencias de las representaciones? Pues bien, esta es la pregunta que los principios dinámicos van a elaborar, o digamos van a responder, van a proporcionar más que una respuesta. Lo que van a proporcionar son esas reglas que las percepciones han de seguir para poder decir que algo es experiencia o no es experiencia. Si esas percepciones no siguen las reglas que proporcionan los principios dinámicos, no diríamos que eso es experiencia. Y es aquí donde, en el próximo vídeo, voy a intentar elucidar por dónde tenemos que encaminar la investigación para que esto pues tenga sentido y además se encuadre con el principio supremo de la objetividad que dijimos en su momento, que todo objeto está sujeto a las condiciones necesarias de la unificación sintética de la percepción en una experiencia posible. Tenemos que plantear esa unificación sintética de la percepción como la condición de posibilidad de que podamos plantear objetos de la experiencia, puesto que va a ser condición de posibilidad de toda referencia determinada. Ya se pueden imaginar muchos de ustedes por dónde van a ir los tiros, pero bueno, si no se lo están imaginando, pues en el próximo vídeo vamos a intentar dar pistas y al final del próximo vídeo a ver si alcanzamos una conclusión y podemos ya demostrar en el vídeo siguiente, no en el siguiente en el siguiente del siguiente, dentro de 2 vídeos podremos demostrar el principio de las analogías de la experiencia. Así, y luego, pues cada una de las analogías, entre las que se encuentra el famoso principio de causalidad. Así que, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.